Necesito que me ames. No te muevas o dolerá más, susurró el millonario, no con deseo, sino con la desesperación de un hombre quebrado que por primera vez entendía el verdadero significado del dolor. El hombre que lo controlaba todo, el rey de Monterrey, no podía controlar su propio brazo y su imperio se derrumbaba no por una crisis financiera, sino por un coágulo de sangre en su cerebro. Esta es la historia de cómo la caída más profunda de un hombre se convirtió en su única salvación. La sala de juntas en el piso 40 del Consorcio Vargas era una obra maestra de acero y cristal, suspendida sobre la vibrante ciudad de Monterrey. Desde esa altura, el Cerro de la Silla parecía una maqueta, un trofeo más en la colección de Alejandro Vargas. A sus 38 años, Alejandro no solo dirigía la constructora más poderosa del norte de México, la comandaba con una precisión quirúrgica y un corazón que muchos creían hecho de hielo. Había construido rascacielos que desafiaban la gravedad, pero había olvidado cómo construir puentes humanos. El éxito era su armadura y la soledad su sombra. Hijo de un obrero que perdió la vida en un andamio cuando él apenas tenía 16 años, Alejandro juró que nunca sería una víctima del sistema. Estudió en escuelas públicas, trabajó doble turno en obras grises cargando cemento y pagó su carrera de ingeniería civil con becas ganadas a pulso y noches sin dormir. A los 26, fundó su propia empresa con más deudas que capital. A los 30, era millonario. A los 38 era una leyenda en el mundo de los negocios, temido por su astucia y respetado por su implacable ética de trabajo. Pero el amor, la compasión, la vulnerabilidad, esas eran palabras que había extirpado de su vocabulario. Ese martes por la mañana, la tensión en la sala era palpable. Estaba cerrando un contrato multimillonario con un grupo de inversionistas alemanes, un proyecto que catapultaría al Consorcio Vargas a la escena internacional. Cada gráfica era perfecta, cada número era irrefutable. Señores, garantizamos la entrega en 20 meses. Mi palabra es mi garantía. Su voz resonaba, grave y segura, cuando el primer síntoma golpeó. Fue una punzada aguda detrás de su ojo derecho, como un clavo ardiendo hundiéndose en su cráneo. Parpadeó, intentando disimular la molestia, pero la punzada se convirtió en un rayo eléctrico que descendió por su cuello. Intentó continuar, pero las palabras comenzaron a trabarse. Nuestro historial es el brazo derecho. El brazo con el que firmaba cheques de 9 cifras de repente pesaba 1 tonelada. Intentó levantarlo para tomar el vaso de agua que estaba frente a él, pero el brazo no respondió. Se quedó inerte sobre la mesa de caoba. El pánico, una emoción que creía haber conquistado, le heló la sangre. Miró a los inversionistas que ahora lo observaban con una mezcla de confusión y alarma. «Señor Vargas, ¿se encuentra bien?», preguntó el líder de la delegación alemana, levantándose de su silla. Alejandro abrió la boca para decir «estoy perfectamente», pero lo que salió fue un balbuceo incomprensible. La mitad derecha de su cara se sentía dormida, como si estuviera derretida. El terror puro se apoderó de él. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas, fuertes como el acero de sus edificios, se convirtieron en gelatina. Se desplomó sobre la mesa, derramando agua y documentos. Su último pensamiento consciente fue una negación furiosa. «No, yo tengo el control. Yo siempre tengo el...». Y entonces, el hombre que controlaba el horizonte de Monterrey se sumió en la oscuridad. El Hospital Zambrano Helion se activó con una eficiencia reservada para presidentes y magnates. El nombre Alejandro Vargas movía la economía de Nuevo León y su colapso era más que una emergencia médica, era una crisis de mercado. Los mejores neurólogos de la ciudad corrían por los pasillos esterilizados. Tomografías, resonancias magnéticas, protocolos de ictus, todos serios.
ejecutó con velocidad militar. El doctor Mateo Campos, un neurólogo de renombre y quizás la única persona que Alejandro consideraba remotamente un amigo, supervisó personalmente cada procedimiento. Horas de tensión, medicamentos y monitoreo constante pasaron antes de que el doctor saliera del área de cuidados intensivos. En la sala de espera privada, Isabela Montoya revisaba su feed de Instagram por 20ª vez en 10 minutos. A sus 32 años, Isabela era la definición de la alta sociedad de San Pedro García. Cabello rubio perfectamente estilizado, un vestido de diseñador que costaba más que un auto promedio y una belleza tan impecable como intimidante. Llevaba 8 meses comprometida con Alejandro. No era un compromiso de amor, era una fusión de dinastías, apellidos, poder, estatus, todo estaba calculado. Ella le daba la imagen social que a él le faltaba y él le daba el poder financiero que ella ansiaba. «Doctor Campos, por fin», dijo Isabela, levantando la vista de su teléfono con impaciencia, como si el médico la hubiera hecho esperar por un capuchino. «Dígame, ¿estará bien? Nuestra boda es en 4 meses. Ya enviamos las invitaciones a 1.200 personas. La revista Clase va a cubrir el evento completo. No podemos posponerlo». Su voz no contenía ni una pizca de preocupación genuina, solo molestia por la interrupción de sus planes perfectamente curados. El doctor Campos la miró, quitándose lentamente la mascarilla, su rostro cansado y severo. «Señorita Montoya, Alejandro tuvo un infarto cerebral isquémico masivo», dijo el doctor Campos con voz grave. «Logramos estabilizarlo y disolver el coágulo, pero el daño en el hemisferio izquierdo es considerable. Hay secuelas». Isabela frunció el ceño, su frente perfectamente lisa gracias al Botox. «¿Secuelas? ¿Qué tipo de secuelas? ¿Tendrá alguna cicatriz? ¿Podrá hablar bien para la boda?» El doctor respiró hondo, conteniendo su incredulidad ante la frivolidad de la mujer. «Tiene hemiparesia derecha severa, parálisis total del lado derecho del cuerpo, brazo, pierna y parte de la musculatura facial». El silencio que siguió fue denso. «Parálisis», repitió Isabela, su voz subiendo una octava, esta vez con pánico real, pero no por Alejandro. «¿Me estás diciendo que Alejandro Vargas va a estar en una silla de ruedas, que no podrá caminar hacia el altar, que babeará?» El doctor Campos asintió. «Va a necesitar meses, quizás 1 año o más, de rehabilitación intensiva. Fisioterapia diaria, en terapia del habla, dedicación absoluta, y aún así, la recuperación total no está garantizada. Tendrá que aprender a hacer todo de nuevo, desde sostener un tenedor hasta firmar su nombre». El rostro de Isabela se transformó. La máscara de socialité se cayó, revelando un cálculo frío y rápido. «1 año. Roberto, yo no puedo. Yo no firmé para esto», dijo, levantándose bruscamente, su voz ahora un siseo bajo. «Yo no soy enfermera. No voy a pasar la mejor época de mi vida empujando una silla de ruedas y limpiando su desastre. Esto arruina todo. Mi imagen, nuestros negocios». El doctor Campos la miró con un desprecio que ya no intentaba ocultar. «En los votos matrimoniales, señorita, hay una parte que dice en la salud y en la enfermedad. Parece que a usted solo le interesaba la primera parte». Isabela tomó su bolso Birkin de la silla. «Llame a sus abogados, que ellos se encarguen de los detalles. Yo tengo un evento de caridad al que asistir», dijo, acomodándose sus lentes de sol, aunque estaban en un interior. Ni siquiera preguntó si Alejandro estaba despierto, ni siquiera pidió verlo, simplemente dio media vuelta y caminó sobre sus tacones de suela roja, dejando atrás al hombre cuyo imperio ahora estaba tan paralizado como su cuerpo. El eco de sus tacones en el mármol fue el sonido del abandono absoluto. Alejandro despertó 3 días después. Lo primero que sintió fue el olor a antiséptico y el pitido rítmico de las máquinas.
Lo segundo que vio fue el techo blanco estéril. Intentó moverse, pero algo estaba terriblemente mal. Su brazo derecho no existía, su pierna derecha era un peso muerto. Giró la cabeza con dificultad y vio su reflejo distorsionado en la pantalla apagada de un monitor. La comisura derecha de su boca estaba caída, su párpado derecho pesado. Intentó hablar, pero solo emitió un sonido gutural. El pánico helado que sintió en la sala de juntas regresó, pero esta vez multiplicado por 1000. El hombre que movía millones con una sola llamada, el hombre que nunca había dependido de nadie para nada, ahora no podía ni siquiera sentarse, estaba atrapado. Era un prisionero dentro de su propio cuerpo. La rabia y la humillación lo inundaron. Quería gritar, quería destruir las máquinas que lo rodeaban, pero no podía. Unas lágrimas calientes de furia quemaron sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Llorar era para los débiles, y él no era débil. O al menos, eso creía. El doctor Campos entró en ese momento, su expresión sombría pero amable. «Bienvenido de vuelta, Alejandro». La voz de Alejandro salió arrastrada, pastosa, irreconocible. «¿Qué pasó?». El doctor se sentó a su lado y le explicó todo con paciencia. El ictus, el coágulo, la parálisis. «Eres joven, eres fuerte, vas a recuperarte, pero será la pelea más dura de tu vida». Alejandro lo miró fijamente. «¿Cuánto tiempo?». El doctor dudó. «Con rehabilitación intensiva 6 días a la semana, podríamos ver mejoras significativas en 6 meses. Una recuperación funcional, quizás 1 año. Depende de ti. 1 año. 1 año de ser un inválido. 1 año de depender de otros». La palabra fue como una sentencia de muerte. Cerró los ojos, procesando el fin de su vida como la conocía. El silencio llenó la habitación, solo roto por el pitido de las máquinas. Finalmente preguntó, sin abrir los ojos, su voz apenas un susurro. «¿Dónde está Isabela?». El doctor Campos desvió la mirada por un segundo, y ese segundo fue toda la respuesta que Alejandro necesitó. «Ella tuvo que atender unos asuntos de la boda, Alejandro. Está muy ocupada». Alejandro abrió los ojos y en ellos no había tristeza, solo un frío ártico. «No vino, ¿verdad? Desde el colapso. No ha venido». El doctor Campos no pudo mentirle. «No, Alejandro, no ha venido». Y fue en ese momento, en ese silencio cruel, que Alejandro Vargas entendió algo mucho peor que la parálisis. Estaba solo, completamente solo. Todos los socios, los empleados, los amigos que llenaban sus fiestas, todos habían desaparecido en el momento en que su poder se desvaneció. Y por primera vez en 38 años, el hombre de hierro lloró. 3,000 pesos por sesión, 6 veces a la semana, interna, dedicación exclusiva. Sofía Herrera miró la cifra en la propuesta de contrato y sintió un nudo en el estómago. Eso era más de lo que ganaba en 4 meses en el Centro de Rehabilitación Comunitario de la Independencia, uno de los barrios más duros de Monterrey. Allí trataba a víctimas de accidentes laborales sin seguro, a abuelos olvidados por sus familias, a niños con parálisis cerebral cuyos padres no podían pagar las clínicas de lujo en San Pedro. «Sé que es un mundo completamente diferente a tu trabajo actual, Sofía», dijo el doctor Mateo Campos, sentado frente a ella, en el pequeño y desordenado consultorio del centro comunitario. «Pero eres la mejor fisioterapeuta neurológica que he conocido. Eres la única que conozco que combina esa firmeza de acero con una compasión real. Y Alejandro Vargas no necesita a la mejor. Necesita a la única que no le tendrá miedo ni lástima». Sofía, a sus 24 años, tenía una mirada que cargaba con el peso de una vida mucho más larga. Había crecido en ese mismo barrio. Su padre, también obrero de la construcción, había muerto en un accidente de obra cuando ella tenía 15 años, cayendo de un andamio defectuoso.
La compañía se declaró en bancarrota para no pagar la indemnización. Su madre, doña Elvira, desarrolló diabetes severa por el estrés y la mala alimentación. Sofía trabajó desde los 16, pagó su carrera de fisioterapia con becas y turnos nocturnos en una farmacia y se graduó con honores, rechazando ofertas de clínicas privadas para devolver a su comunidad lo que ella había recibido. Doctor Campos, con todo respeto, yo no trabajo con ese tipo de pacientes, dijo Sofía, su voz tranquila pero firme. ¿Qué tipo de pacientes?, preguntó él. Ricos, mimados, hombres que creen que el mundo les pertenece y que todo se puede comprar. Gente que nunca ha luchado por nada. El doctor Campos sonrió, una sonrisa cansada. Tienes razón en que es rico, inmensamente rico, pero mimado, no. Alejandro construyó todo desde la nada, Sofía. Su padre también era albañil, también murió en una obra. Él es como tú, pero tomó un camino diferente, un camino que lo endureció hasta casi romperlo. Sofía frunció el ceño, sorprendida por esa revelación. Es arrogante, cerrado y probablemente será el peor paciente que hayas tenido, continuó el doctor. Pero no es mimado, simplemente olvidó como ser humano en el proceso de convertirse en un imperio. Sofía cruzó los brazos, aún dudando. ¿Y por qué yo? Hay docenas de fisioterapeutas de élite en San Pedro que cobran el doble y están acostumbrados a tratar con millonarios. ¿Por qué no contratar a uno de ellos? Porque lo tratarán con guantes de seda, replicó el doctor, inclinándose hacia adelante. Le tendrán lástima por su dinero y su condición. Serán condescendientes, y si Alejandro percibe lástima, se rendirá. Se hundirá en ese whisky caro que seguro ya está bebiendo y morirá de autocompasión. Necesita a alguien que lo trate como a un hombre, no como a un paciente VIP. Necesita a alguien que no se impresione por sus millones ni se intimide por su rabia. Necesita a alguien que lo empuje hasta el límite. Necesita a alguien como tú. Sofía miró por la ventana polvorienta de su consultorio. Afuera, el sol golpeaba el pavimento y el ruido del barrio llenaba el aire. Doña Elvira, su madre, necesitaba una cirugía de bypass que costaba una fortuna. El seguro popular apenas cubría lo básico. El dinero que ofrecía el doctor Campos no era solo una oportunidad, era la única solución. Era la cirugía de su madre, la reparación del techo de su pequeña casa, la posibilidad de respirar. Pero Sofía nunca se había movido por dinero, se movía por principios. Quiero conocerlo primero, dijo finalmente, mirando al doctor a los ojos. Antes de aceptar, necesito ver si puedo trabajar con él. El doctor Campos sonrió, esta vez con genuino alivio. Sabía que dirías eso, estaba esperando que lo hicieras. La residencia de Alejandro Vargas en San Pedro Garza García no era una casa, era una fortaleza de lujo moderno. Mármol travertino, paredes de cristal que ofrecían vistas de 360 grados de la ciudad, una alberca infinita que se fundía con el horizonte y una cochera que albergaba más autos de lujo que un concesionario. Pero la casa estaba fría, aterradoramente fría y vacía. No había fotos familiares en las paredes de seda. No había libros en las mesas de centro. No había desorden, ni risas, ni vida. Una empleada uniformada, con una sonrisa ensayada, guió a Sofía por una escalera de caracol hasta la suite principal, que ahora parecía una habitación de hospital de 5 estrellas, equipada con la última tecnología en rehabilitación. Sofía respiró hondo y tocó la puerta de madera maciza. «Lárguense», gritó una voz desde adentro. Una voz arrastrada por la parálisis, pero afilada por la rabia. Sofía abrió la puerta de todos modos y entró. Alejandro Vargas estaba sentado en un sillón de cuero negro, mirando por la ventana panorámica. Llevaba una bata de seda, pero su cabello estaba revuelto y tenía una barba de varios días. A su lado,
en la mesita de noche, había una botella de whisky Macallan 18 casi vacía y un vaso. Ni siquiera se giró para mirarla. Dije que me dejen solo. ¿Es sorda? Su voz era un gruñido. Soy Sofía Herrera, su nueva fisioterapeuta. No necesito una niñera, espetó él todavía sin mirarla. Estoy aquí por el dinero. Supongo que Mateo te ofreció una fortuna, igual que todos los buitres que han pasado por esta casa. Haz lo que tengas que hacer, cobra tu cheque y desaparece. No quiero tu charla motivacional barata, no quiero tu compasión y ciertamente no necesito tu lástima. Solo mueve mis miembros muertos y lárgate. Finalmente giró el rostro. La mitad derecha estaba visiblemente caída, pero sus ojos oscuros ardían con una inteligencia y una furia intactas. Sofía dejó su maleta en el suelo de mármol. Había visto esa rabia antes. Era la rabia de la impotencia, la humillación de un cuerpo traicionero. No lo tomó como algo personal. Se acercó a él, tranquila. Señor Vargas, estoy aquí para ayudarlo a recuperar sus movimientos y su vida, dijo con voz firme pero suave. Pero para que esto funcione, necesitamos reglas. Yo no soy su empleada, no soy una niñera, soy una profesional de la salud, y no trabajo bien si me gritan. El respeto es, en parte, fundamental del tratamiento. Alejandro la miró genuinamente sorprendido. Nadie, ni siquiera antes del ictus, se había atrevido a hablarle con esa autoridad. La estudió por un momento. Era joven, vestía con sencillez, pero había una fuerza inquebrantable en su mirada. ¿Cuántos años tienes? ¿15? Se burló, intentando recuperar el control de la situación. 24. Y he tratado a pacientes mucho más difíciles que usted. Pacientes que no tenían millones para hacerles la vida más fácil. Pacientes que realmente tenían razones para estar enojados con el mundo, respondió ella, sosteniendo su mirada sin pestañear. Un silencio pesado llenó la lujosa habitación. Alejandro casi sonrió. Había algo en esa muchacha que lo intrigaba. No había miedo en sus ojos, no había adulación, solo una honestidad brutal. ¿Cuándo empezamos?, preguntó él, su voz un poco más suave. Mañana, 6 de la mañana en punto, y quiero esa botella de whisky vacía en la basura. El alcohol es veneno para la neuroplasticidad. Si va a beber, yo me voy. Usted elige, señor Vargas, el whisky o volver a caminar. Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. Ah, y una cosa más, dijo ella. Él la miró. ¿Qué? La fisioterapia no es magia. Va a doler. Va a doler más que nada que haya sentido antes. Va a llorar, va a gritar y va a querer rendirse todos los días. Y va a requerir que confíe en mí, aunque ahora mismo odie a todo el mundo, incluyéndome. Alejandro la miró fijamente. Yo no confío en nadie. Sofía asintió. Pues tendrá que aprender, porque solo en ese sillón y con esa botella no va a llegar a ningún lado. Y salió, cerrando la puerta tras de sí. Alejandro se quedó solo, mirando la puerta. Por primera vez en semanas sintió algo además de rabia y desesperación. Sintió curiosidad. Las primeras semanas fueron un infierno. Tal como Sofía había advertido, fue brutal. Ella llegaba a las 6 de la mañana, puntual como un reloj, y no le daba tregua. No había excusas, no había descansos fáciles. Cada ejercicio era una tortura calculada, diseñada para despertar los nervios dormidos y forzar al cerebro a crear nuevas conexiones. Lo obligaba a intentar levantar el brazo derecho 1000 veces, aunque solo temblara patéticamente. Lo ponía de pie, sosteniéndolo mientras su pierna derecha colapsaba, forzándolo a soportar su propio peso. «¡No puedo!», rugía Alejandro, su rostro cubierto de sudor y lágrimas de frustración, después de intentar fallidamente cerrar los dedos de su mano derecha. «Es inútil. Esta mano está muerta. Todavía no puede», le gritaba ella de vuelta sin soltar su muñeca, forzando el movimiento pasivo.
La palabra no puedo no existe aquí. Existe todavía no. Otra vez, concéntrese, señor Vargas. Sienta el músculo, ordénele que se mueva. Era una batalla de voluntades cada mañana. Él la maldecía, la insultaba, le decía que la despediría. «Usted no entiende», gritó un día, golpeando la camilla con su mano izquierda. «Yo era Alejandro Vargas. Yo construía edificios, yo dirigía a miles de hombres, y ahora no puedo ni siquiera sostener un maldito tenedor». La rabia era tan densa que casi se podía tocar. Sofía detuvo el ejercicio. Se arrodilló frente a la silla de ruedas donde él se había derrumbado, agotado. Lo obligó a mirarla a los ojos. Su mirada no era de lástima, era de una intensidad feroz. «Ese hombre que usted era ya no existe, señor Vargas. Murió en esa sala de juntas». Él la miró, herido por la dureza de sus palabras. «Usted tiene dos opciones», continuó ella, su voz más baja pero igual de firme. «Puede quedarse aquí, llorando por el hombre que fue, o puede empezar a luchar por el hombre que va a ser. El hombre que se recuperará no es el millonario, no es el jefe, no es el constructor de imperios. El hombre que se recuperará es simplemente Alejandro. Un hombre, y los hombres fueron hechos para levantarse, así que decida, ¿quién quiere ser?». Algo en sus palabras, en su falta de miedo, lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. Dejó de gritar. «Otra vez», susurró él exhausto. «Intenta mover los dedos. Otra vez». Poco a poco, las barreras empezaron a caer. Los gritos de rabia se convirtieron en gruñidos de esfuerzo. Las sesiones dejaron de ser un campo de batalla y se convirtieron en un trabajo de equipo. Alejandro comenzó a hacerle preguntas, ya no sobre la terapia, sino sobre ella. «¿Por qué haces esto?», preguntó un día, mientras ella trabajaba en su hombro derecho, rígido como una piedra, con un masaje profundo y doloroso. «¿Hacer qué?», respondió ella concentrada. «Esto, cuidar de la gente, de extraños rotos, de imbéciles como yo». Sofía detuvo el masaje por un momento. Su expresión se suavizó. «Porque cuando mi padre murió», hizo una pausa, tragando saliva. «Tuvo un accidente en una obra. Cayó de un andamio. No tenía seguro. Lo llevaron a un hospital público. Lo dejaron en un pasillo durante horas. Murió solo, esperando a un médico que nunca llegó. Yo tenía 15 años». Miró sus propias manos. «Ese día juré que nadie que yo pudiera ayudar volvería a sentirse solo o abandonado en su momento de mayor necesidad. Ni los pobres en la Independencia, ni los ricos en San Pedro». Alejandro se quedó en silencio. Un silencio pesado, lleno de un entendimiento que no necesitaba palabras. Su propio padre había muerto de forma similar. «Lo siento, Sofía», dijo él, y fue la primera vez que usaba su nombre. «Yo también», susurró ella, «pero el dolor nos enseña, nos rompe para que podamos reconstruirnos más fuertes o más compasivos, si se lo permitimos». Él la miró entonces, realmente la miró. No era una belleza deslumbrante como Isabela. No usaba maquillaje caro ni ropa de diseñador, pero tenía algo que Isabela jamás tendría: verdad en los ojos y una fuerza que venía del alma. Los meses pasaron. 3 meses. 4. El progreso era lento, agónico, pero era real. Alejandro ya podía mover los dedos de su mano derecha. Podía levantar el brazo hasta la altura del pecho. Con la ayuda de un bastón y el apoyo de Sofía, podía dar unos pasos vacilantes por la habitación. Cada pequeño logro era una victoria monumental, celebrada no con champán, sino con un raro asentimiento de aprobación de Sofía, que para él valía más que cualquier contrato millonario. Y con el progreso físico vino un cambio emocional. Alejandro comenzó a sonreír. Eran pequeñas sonrisas torcidas, debido a la parálisis facial residual, pero eran genuinas. Comenzó a contarle cosas de su pasado, de su lucha, de sus miedos, y ella escuchaba.
Ella lo veía no como el magnate caído, sino como el hombre que estaba luchando por volver a nacer. Él, a su vez, empezó a preocuparse por ella. Se enteró de la cirugía de su madre y, sin decirle nada, pagó la totalidad de la operación y la trasladó al mejor hospital privado de la ciudad. Sofía se enteró cuando el doctor Campos se lo dijo. Esa tarde, ella entró en la sesión no como fisioterapeuta, sino como una mujer abrumada. No tenías que hacer eso, Alejandro. Su voz temblaba. Él la miró desde la camilla de ejercicios. Era lo menos que podía hacer. Tú me estás devolviendo la vida. Yo solo salvé una. Estamos a mano. Ella negó con la cabeza, las lágrimas brillando en sus ojos. No entiendes. Nadie había hecho algo así por mí, por mi familia. Él extendió su mano izquierda, la buena, y torpemente tocó su brazo. Pues acostúmbrate. La gente buena merece cosas buenas, Sofía. Isabela Montoya seguía apareciendo esporádicamente. Sus visitas eran siempre un torbellino de perfume caro, tacones ruidosos y quejas. Llegaba, miraba su teléfono, preguntaba con impaciencia: ¿cuánto tiempo más va a tardar esto? La gente está empezando a hablar. Esto está afectando la imagen del consorcio. Ya no mencionaba la boda, pero su presencia era una nube tóxica en la casa. Alejandro, que antes habría admirado su frialdad calculadora, ahora solo sentía repulsión. Respondía con monosílabos, deseando que se fuera. Una tarde de julio, Sofía estaba terminando la sesión. Alejandro estaba agotado pero estable. Isabela había llegado sin avisar y estaba en el jardín de abajo hablando por teléfono. Su voz, aguda y molesta, subía por la ventana abierta de la suite. Ya te dije que tienes que esperarme, Rodrigo. Estoy harta de esta farsa. Sofía se detuvo sin querer escuchar, pero incapaz de evitarlo. Se asomó discretamente por el balcón. Vio a Isabela hablando acaloradamente con un hombre alto y apuesto junto a la alberca. «Escúchame», siseaba Isabela al teléfono, sin saber que Sofía la observaba desde arriba. «El plan sigue en pie. El idiota está tan enfocado en mover su dedito que ni siquiera revisa sus finanzas. El poder notarial ya está casi listo. Mi abogado dice que, dada su incapacidad mental por el ictus, puedo tomar el control total del consorcio para proteger sus intereses. En cuanto firme esos papeles, nos casamos, transferimos todo y lo dejamos en un asilo». El hombre, Rodrigo, la tomó por la cintura y la besó apasionadamente. «Solo un poco más, mi amor, y seremos dueños de todo». A Sofía se le heló la sangre. No era solo abandono, era una traición, una conspiración para robarle todo a un hombre en su momento más vulnerable. Sintió náuseas. Se retiró del balcón, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué debía hacer? ¿Decirle a Alejandro? ¿Y si no le creía? ¿Y si pensaba que estaba inventando cosas por celos? Peor aún, ¿qué pasaría si el shock de semejante traición le provocaba otra recaída? Un segundo ictus podría ser fatal. Estaba atrapada en un dilema imposible. Esa noche no pudo dormir. La imagen de Isabela besando a ese hombre y sus palabras venenosas resonaban en su cabeza. Al día siguiente, llegó a la residencia con el peso del mundo sobre sus hombros. La sesión fue tensa. Sofía estaba distraída y Alejandro lo notó. «¿Qué te pasa? Estás a 1000 kilómetros de aquí», preguntó él, mientras practicaban el equilibrio sobre una pierna. Ella dudó. «Solo estoy preocupada. Por mi madre». Era una media verdad. Él la miró sabiendo que había algo más, pero no la presionó. Esa tarde, después de un ejercicio particularmente agotador en las barras paralelas, una tormenta de verano estalló sobre Monterrey. La lluvia golpeaba las ventanas con furia y los truenos retumbaban. Alejandro estaba sentado en la camilla, respirando con dificultad, su hombro derecho acalambrado por el esfuerzo. El dolor era intenso. Sofía se acercó para masajear el músculo tenso, sus manos, profesionales buscando aliviar el espasmo. Estaban solos,
La única luz provenía de los relámpagos que iluminaban la habitación. Mientras ella trabajaba en su hombro, el dolor físico se mezcló con el tormento emocional que él sentía. La tensión en la habitación era eléctrica. «Sofía», susurró él, su voz ronca. Ella se detuvo. «Sí». Él no la miró. Seguía mirando la lluvia. «Tengo que decirte algo». Ella esperó, su corazón de repente latiendo más rápido. Él cerró los ojos. El dolor en su rostro era más profundo que el músculo acalambrado. «Necesito hacer el amor». Sofía se congeló. El aire salió de sus pulmones. «¿Qué?», susurró confundida y asustada. «No te muevas», dijo él, su voz quebrada, lágrimas formándose en sus ojos cerrados. «O dolerá más». Ella estaba paralizada, su mano aún sobre el hombro de él. Él respiró hondo y las palabras salieron en un torrente de vulnerabilidad cruda. «No amor físico, Sofía. Necesito ser amado. De verdad. Por primera vez en mi vida. Pasé 38 años construyendo muros, pensando que sentir era de débiles, pensando que el amor era un contrato. Y entonces llegaste tú y me mostraste lo que es la bondad, lo que es la lealtad». Se giró y la miró, sus ojos llenos de un dolor y una honestidad que la desarmaron. «Cada vez que estás cerca duele más que esta parálisis, porque sé que esto es solo un trabajo para ti, porque sé que cuando me recupere te irás, y porque sé que nunca seré digno de alguien como tú. Tú eres luz, Sofía, y yo he vivido en la oscuridad demasiado tiempo». Ella no pudo evitarlo. Las lágrimas corrieron por su propio rostro. «Alejandro, no digas eso. ¿No sabes?» «Sí, lo sé», insistió él. «Tú cuidas, yo usé, tú sanas, yo rompí». «No entiendes», dijo ella, su voz temblando. «Tú te estás recuperando, estás cambiando, te estás convirtiendo en el hombre que siempre debiste ser, y yo... No pudo terminar. «¿Tú qué?», preguntó él, sentándose, su rostro a centímetros del de ella, buscando desesperadamente la verdad en sus ojos. «Dímelo, Sofía. Por una vez en mi vida necesito que alguien sea honesto conmigo». Ella lo miró, a ese hombre roto, poderoso, vulnerable y verdadero, y tuvo miedo. Miedo de lo que sentía, miedo de la conspiración que conocía. «Tengo que irme», susurró, retrocediendo bruscamente. «Mi turno terminó». Recogió su bolso, sus manos temblando. «Sofía, espera. No huyas de mí», gritó él, intentando seguirla. Pero su pierna derecha no respondió, y casi cayó de la camilla. Ella se detuvo en la puerta, dándole la espalda. «No estoy huyendo de ti, Alejandro», dijo, su voz ahogada por las lágrimas. «Estoy huyendo de esto, de lo que estoy sintiendo. Porque si lo digo en voz alta, se vuelve real, y no puede ser real». «¿Por qué no?», suplicó él. Ella se giró, su rostro bañado en lágrimas. «¿Por qué? Porque tienes una prometida, aunque sea una víbora. Porque soy tu fisioterapeuta. Porque esto está mal en todos los niveles éticos. Y porque...» Hizo una pausa, tomando aire. «Y porque me estoy enamorando de ti, y eso me aterra más que nada en el mundo». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia. Sofía abrió la puerta y salió corriendo, dejando a Alejandro solo, con el corazón en la mano y la verdad de ella resonando en la habitación. Esa noche, Sofía no fue a casa. Condujo hasta el consultorio del doctor Campos, empapada por la tormenta y temblando. Le contó todo, la confesión de Alejandro, sus propios sentimientos y, lo más importante, la traición de Isabela y Rodrigo, el plan del poder notarial. El doctor Campos escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Lo sospechaba», dijo finalmente. «Isabela ha estado presionando a los abogados para que declaren a Alejandro mentalmente incompetente. Dijo que estaba delirando. Ahora entiendo por qué». «Tenemos que detenerla, doctor», dijo Sofía, desesperada. «Va a destruirlo». «Y lo haremos», dijo Mateo, levantando el teléfono.
Tengo un investigador privado que trabaja para el hospital. Es hora de ponerlo a trabajar. Necesitamos pruebas concretas, los registros telefónicos de Isabela, los antecedentes de ese tal Rodrigo, una copia de ese poder notarial fraudulento. Pero Sofía la miró fijamente. Él confía en ti más que en nadie. Vas a tener que volver y vas a tener que decirle la verdad sobre Isabela. Ahora mismo eres la única que puede protegerlo. Alejandro pasó la noche en un infierno personal. La confesión de Sofía lo había dejado sin aliento, pero su huida lo había destrozado, la había asustado, lo despreciaba ahora. ¿Volvería? Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, el timbre de la mansión sonó, sobresaltándolo. La empleada, doña Lupita, abrió la puerta. Era Sofía, empapada de pies a cabeza por segunda vez ese día, con los ojos rojos de llorar, pero con una determinación de acero en la mirada. Él bajó las escaleras con dificultad, usando el bastón, su corazón latiendo con fuerza. Sofía empezó a decir. Alejandro, tenemos que hablar, interrumpió ella, su voz firme. No sobre nosotros, sobre Isabela. Hay algo que necesitas saber, y va a doler mucho más que cualquier terapia. Se sentaron en la sala fría y oscura, y Sofía le contó todo. La escena que vio en el jardín, la conversación sobre el poder notarial, el plan para robarle la compañía y abandonarlo. Le habló del investigador del doctor Campos. Le expuso la cruda y horrible verdad. Alejandro escuchó cada palabra en un silencio pétreo. Su rostro era una máscara indescifrable. Cuando Sofía terminó, el silencio se extendió. Ella temía su reacción. ¿Rabia? ¿Negación? ¿Desesperación? Él la miró, y para sorpresa de Sofía, una sonrisa amarga y torcida se dibujó en su rostro. Así que, Rodrigo, dijo suavemente. ¿Qué? Preguntó ella, confundida. Siempre supe que había alguien más, admitió él. Isabela nunca fue sutil. Fingí no verlo porque nuestro acuerdo era de negocios. Era conveniente. Pero Alejandro, el poder notarial, la empresa, insistió Sofía. Ella planea declararte incompetente y robarte todo lo que has construido. Él la miró y sus ojos se suavizaron. ¿Y sabes qué, Sofía? Hace 6 meses, esa noticia me habría provocado otro ictus. Habría destruido el mundo, pero ahora extendió su mano izquierda y tomó la de ella. Ahora mismo, no me importa. Ella lo miró incrédula. ¿Cómo que no te importa? Es tu vida, tu legado. No, dijo él apretando su mano. Mi legado era un montón de edificios fríos, construidos por un hombre vacío. Pasé toda mi vida acumulando cosas, pensando que eso me definía, y entonces caí. Y la única persona que se quedó, la única persona que me vio cuando yo era invisible, fuiste tú. Si pierdo el consorcio Vargas, puedo construir otro, pero si te pierdo a ti, la miró con una intensidad que le robó el aliento. No me importa la empresa, me importas tú, y me importa la verdad que me dijiste esta tarde. Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía. Alejandro, esto es complicado. Simplifiquémoslo, dijo él. Voy a luchar. No por el dinero, sino porque no dejaré que esa mujer gane con una mentira. Mañana llamaré a mis abogados, cancelaré la boda, bloquearé ese poder y después se acercó más. Después te pediré que te quedes, no como mi fisioterapeuta, sino como tú. Ella apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos. Tengo miedo, susurró. Yo también, admitió él. Pero por primera vez tengo miedo de perder algo que realmente vale la pena. A la mañana siguiente, Isabela Montoya llegó a la residencia. No venía a visitar. Venía con su abogado personal y los papeles del poder notarial en su maletín. Entró en la sala de estar con la arrogancia de quien ya se siente dueña del lugar. Alejandro, querido, qué bien te ves, dijo con una sonrisa falsa. Tenemos que firmar unos papeles importantes para proteger la empresa mientras te recuperas. Tu mente no ha estado muy clara últimamente.
Alejandro estaba sentado en el sofá. A su lado estaba Sofía. La sonrisa de Isabela se congeló al verla. ¿Y esta qué hace aquí? No es hora de que la servidumbre se retire. Alejandro miró a Isabela con una frialdad que ella nunca había visto. Sofía se queda. Tú, por otro lado, te vas y te llevas tus papeles fraudulentos contigo. La cara de Isabela palideció. ¿De qué estás hablando? Hablo de Rodrigo. Hablo del poder notarial. Hablo de declararme incompetente. ¿De verdad pensaste que era tan estúpido?, dijo Alejandro. Su voz, aunque todavía ligeramente arrastrada, tenía el filo de acero de antes. «Tú no sabes nada», gritó Isabela perdiendo la compostura. «Fue ella. Esta mosquita muerta de barrio te llenó la cabeza de mentiras. Seguro quiere tu dinero». «Ella no quiere mi dinero, Isabela. Ella quiere mi bienestar, algo que tú ni siquiera entiendes qué significa», replicó Alejandro. Se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón, pero erguido. «La boda se cancela. Nuestro acuerdo se cancela. Y si tú o tu abogado intentan usar ese poder falso, los hundiré a ambos por fraude. Ahora sal de mi casa». Isabela lo miró con odio puro. Su plan, sus millones, todo se desvanecía. «Vas a arrepentirte de esto, Alejandro Vargas», amenazó ella, su voz temblando de rabia. «No sabes con quién te metes, te destruiré. Le diré a todo Monterrey que te volviste loco, que esta zorra te manipuló. Inténtalo», dijo Alejandro tranquilo. «Pero yo tengo algo que tú perdiste hace mucho tiempo. La verdad». Isabela soltó un grito de furia y salió de la mansión dando un portazo. Alejandro y Sofía se quedaron solos en el silencio. Él se giró hacia ella, temblando por el esfuerzo. «¿Estás seguro de esto?» «Nunca he estado más seguro de nada», dijo él. Pero la guerra apenas comenzaba. Tal como había amenazado, Isabela desató el infierno. Pero su estrategia fue más cruel de lo que imaginaban. No dijo que Alejandro estaba loco. Usó un arma mucho más poderosa, la lástima pública. Esa misma tarde, convocó a los principales portales de chismes y revistas de sociedad. La historia que vendió fue una obra maestra de la manipulación. Isabela Montoya, valiente prometida, revela su lucha secreta contra una rara enfermedad sanguínea mientras cuidaba al magnate Alejandro Vargas. La historia era desgarradora. Contó, entre lágrimas falsas, cómo había estado luchando en silencio contra una enfermedad debilitante, todo mientras apoyaba incondicionalmente a Alejandro en su recuperación. Y entonces, la puñalada. Magnate en recuperación abandona a su prometida enferma por la joven fisioterapeuta que lo sedujo en su momento de mayor debilidad. Las redes sociales explotaron. En cuestión de horas, Sofía Herrera pasó de ser una desconocida a ser la destruye hogares, la enfermera oportunista, la roba maridos, más odiada de México. Las fotos de Sofía, tomadas por paparazzis que ahora acampaban fuera de la mansión de Alejandro y del pequeño departamento de Sofía en la Independencia, inundaron Internet. Los titulares eran venenosos: la cenicienta de barrio que sedujo al millonario vulnerable, el engaño de la fisioterapeuta, de cuidadora a amante. El acoso fue brutal. Periodistas acosaban a doña Elvira, su madre, preguntándole si estaba orgullosa de que su hija hubiera casado a un millonario. Colegas del centro comunitario la miraban con desconfianza. Sofía estaba destrozada. Se encerró en su casa, desconectó su teléfono, pero el odio se filtraba por debajo de la puerta. «Me están destruyendo, Alejandro», le dijo llorando por teléfono después de que alguien pintara zorra en la puerta de su edificio. «Están diciendo que te manipulé, que solo estoy contigo por el dinero. Están acabando con mi reputación, con mi nombre». Alejandro escuchaba al otro lado de la línea, su mano izquierda apretada en un puño. La rabia que sentía era volcánica, no por él, sino por ella. «Escúchame, Sofía, mírame», dijo él, aunque estuvieran al teléfono.
No, en serio, imagina que estoy frente a ti. ¿Me estás viendo? Ella sollozó. Sí, nada de lo que dicen importa. Absolutamente nada. Yo sé la verdad. Tú sabes la verdad. Y te juro, por la memoria de mi padre, que todo México sabrá la verdad. No dejes que te rompan. Tú me enseñaste a ser fuerte. Ahora déjame ser fuerte por ti. No salgas, no hables con nadie. Quédate en casa. Voy para allá. Alejandro colgó. Le pidió a su chofer que lo llevara a la Independencia. Era la primera vez que salía de San Pedro desde el ictus. Los paparazzis se arremolinaron alrededor de la camioneta blindada cuando llegó al edificio de Sofía. Él salió, apoyado en su bastón, su lado derecho aún débil, pero su mirada desafiante. Los flashes explotaron en su cara. «Señor Vargas, es verdad que dejó a Isabela por ella. Señor Vargas, está pagando por su silencio». Él no dijo nada. Simplemente caminó, con dificultad, pero con dignidad, entre la multitud de buitres y entró al edificio. Encontró a Sofía acurrucada en 1900, el pequeño sofá de su sala temblando. Él se sentó a su lado, dejando caer el bastón. «Están ahí afuera», susurró ella. «Lo sé», dijo él. «Que miren, que tomen sus fotos». La rodeó con su brazo bueno, el izquierdo, y la atrajo hacia él. «Esto pasará. Es una tormenta, pero tenemos un refugio. Aquí», señaló el corazón de ella y luego el suyo. «Ellos tienen mentiras. Nosotros tenemos esto. Y esto, Sofía, es indestructible». Ella lloró en su hombro, sintiéndose segura por primera vez en días. Durante las siguientes 2 semanas, la batalla fue legal y silenciosa. Mientras Isabela daba entrevistas llorosas en televisión, fingiendo síntomas y hablando de su corazón roto, el equipo de Alejandro y el doctor Campos trabajaba. El investigador privado descubrió que la rara enfermedad sanguínea de Isabela era una farsa. Los certificados médicos eran falsificaciones burdas. El médico que supuestamente la trataba no existía. Rastrearon a Rodrigo, descubriendo que era un empresario en Mendocint, bancarrota, al que Isabela le había estado pagando las deudas. Y tenían la joya de la corona, una grabación de seguridad del jardín de Alejandro, con audio, del día en que Sofía la vio con Rodrigo, donde se escuchaba claramente todo el plan del fraude. Cuando tuvieron todo, Alejandro convocó una conferencia de prensa en uno de sus hoteles. Todos los medios que lo habían difamado estaban allí, esperando más melodrama. La sala estaba abarrotada. Las cámaras estaban listas. Isabela incluso envió a su abogado para tomar notas. Las puertas se abrieron y Alejandro Vargas entró. Pero no era el hombre débil que esperaban. Caminaba sin bastón, lento, con una ligera cojera, pero caminaba solo. Su traje estaba impecable. Su mirada era de acero. El silencio fue absoluto. «Buenos días», dijo Alejandro, su voz firme y clara gracias a meses de terapia del habla. «Me han llamado mucho últimamente. Loco, ingrato, traidor. Y han llamado a Sofía Herrera cosas mucho peores. Hoy estoy aquí para presentarles no mi opinión, sino pruebas». Hizo una señal. En la pantalla gigante detrás de él aparecieron los documentos, los certificados médicos falsos, las transferencias bancarias a Rodrigo, los mensajes de texto planeando el fraude y finalmente pusieron el audio. La voz clara y calculadora de Isabela llenó la sala. «En cuanto firme esos papeles, nos casamos, transferimos todo y lo dejamos en un asilo». El murmullo en la sala se convirtió en un estruendo. Los periodistas miraban el pantalla incrédulos. «Isabela Montoya no está enferma», continuó Alejandro, su voz resonando con autoridad. «Nunca lo estuvo. Mintió, falsificó documentos, le mintió a su familia, a ustedes y a todo el país. ¿Para qué? Para destruir la reputación de la única persona que realmente me salvó». Hizo una pausa, su mirada encontrando la cámara principal.
Sofía Herrera no me sedujo. Me enseñó a vivir de nuevo. Me enseñó lo que es la integridad y la fuerza. Y sí, me enamoré de ella. No por manipulación, sino por admiración, porque ella es real. Miró al abogado de Isabela. Mi equipo legal presentará cargos por fraude, difamación y falsificación de documentos esta tarde. La verdad está dicha. Gracias. Salió del escenario sin aceptar preguntas, dejando a la prensa en un caos total. Detrás del escenario, Sofía lo esperaba, llorando, pero esta vez de alivio. Él caminó hacia ella, ya sin cojear tanto por la adrenalina, y la tomó en sus brazos. Se acabó, susurró él en su cabello. Se acabó. Lo hiciste, dijo ella aferrándose a él. No, la corrigió él, separándose para mirarla a los ojos. Lo hicimos, juntos, y la besó. Un beso que no tenía nada de frágil. Era un beso de victoria, de verdad y de un futuro que acababan de reclamar. Pasaron 6 meses. El otoño pintaba Monterrey de colores cálidos. El escándalo de Isabela Montoya y su posterior arresto por fraude ya era noticia vieja. Alejandro Vargas había recuperado el 95% de su movilidad. Su brazo derecho era fuerte, su caminar era seguro. El consorcio Vargas estaba más fuerte que nunca, pero su director era un hombre diferente. Uno que saludaba a sus empleados por su nombre, uno que escuchaba más de lo que hablaba. Esa tarde, Sofía estaba guardando sus implementos de terapia en la mansión. Hoy era, oficialmente, su último día de contrato. Alejandro estaba completamente rehabilitado. El tratamiento había terminado. Había una tristeza en el aire. Él entró en la sala, ya no una habitación de hospital, sino una sala de estar cálida, ahora llena de fotos de ella y de su madre. ¿Lista para escapar?, preguntó él, su sonrisa ahora simétrica y genuina. Ella le devolvió la sonrisa, pero con melancolía. Mi trabajo aquí terminó, Alejandro. Estás fuerte, estás completo. Ya no me necesitas. Él se acercó a ella. Tienes razón, dijo, y el corazón de Sofía se encogió. ¿Era este el final? Ya no necesito una fisioterapeuta. Él tomó sus manos. Pero te necesito a ti. Te necesito. Como mi compañera, como mi conciencia, como la mujer que amo. Te necesito como mi esposa. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Alejandro, con algo de esfuerzo y una leve mueca por la rigidez de la rodilla, se arrodilló frente a ella. «Alejandro, levántate, tu rodilla», exclamó ella tratando de levantarlo. «Shh, puedo hacerlo. Tú misma dijiste que estaba recuperado», dijo él sonriendo, mientras sacaba una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Sofía Herrera, me enseñaste a caminar de nuevo, pero lo más importante, me enseñaste a vivir de nuevo. Me salvaste de un infierno de soledad. No quiero pasar un solo día más de mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo? No con el millonario, con Alejandro, el hombre que salvaste». Las lágrimas caían libremente por el rostro de Sofía mientras reía. «Sí», susurró. «Sí, 1000 veces sí, hombre terco. Ahora levántate». Él le puso el anillo, un diamante simple pero hermoso, en el dedo. Se levantó y ella lo ayudó riendo. «Tendré que seguir monitoreando esa rodilla por el resto de tu vida», dijo ella, limpiándose las lágrimas. «Por el resto de la vida», repitió él, atrayéndola hacia sí. «Me gusta exactamente cómo suena eso». Y la besó, sellando no un contrato, sino un destino. La boda no tuvo 1200 invitados, tuvo 50. Se celebró en el jardín de la mansión, que ahora se sentía como un hogar. Estaban el doctor Campos, que fue el padrino. Estaba doña Elvira, completamente recuperada de su cirugía, llorando de felicidad en primera fila. Estaban los colegas de Sofía del centro comunitario y los empleados leales de Alejandro. Solo gente verdadera, sin sociedad, sin prensa.
Cuando Sofía caminó hacia él con un vestido sencillo, llevando girasoles, Alejandro lloró. Lloró de gratitud por esa segunda oportunidad. Años después, el Consorcio Vargas era conocido no solo por sus rascacielos, sino por las clínicas de rehabilitación gratuitas que había construido en los barrios más pobres de la ciudad, empezando por La Independencia, clínica que ahora dirigía Sofía. Alejandro nunca volvió a medir su éxito en pesos, sino en vidas cambiadas. Una tarde, sentados en esa misma terraza, viendo el atardecer sobre el Cerro de la Silla, ahora con el sonido de las risas de sus dos hijos jugando en el jardín, ella le preguntó, ¿te arrepientes de algo? Él la miró. Miró las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, las mismas manos fuertes que lo habían obligado a volver a la vida. Solo me arrepiento de haber tardado 38 años en encontrarte, respondió. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Que el amor verdadero no te encuentra cuando eres perfecto, te encuentra cuando estás hecho pedazos, y elige quedarse, elige ver el oro bajo los escombros. Alejandro besó su frente. ¿Y sabes qué aprendí yo? Que a veces tienes que perderlo todo, tienes que ser quebrado por completo, para poder reconstruirte sobre el único cimiento que nunca falla. Ella entrelazó sus dedos con los de él. El amor verdadero, confirmó él. Y se quedaron en silencio, entendiendo que el milagro más grande no es nunca caer, sino tener a alguien que te ame lo suficiente como para levantarte, y luego elegir caminar juntos paso a paso por el resto del camino.